Está con nosotros vía telefónica Mariano Causino. Él es especialista en relaciones internacionales, ex embajador en Israel y Costa Rica. Un gusto tener este lujo de invitado. Señor Causino, le saluda Juan Javier Benedetti. Hablemos primero de Argentina. Este domingo Argentina va a las urnas. Milei llega al día de las elecciones primero en las encuestas, pero en una competencia ajustada. Se da por descontado que habrá segunda vuelta. ¿Su opinión? Buen día, ¿cómo están ustedes? Gracias por llamar. Bueno, efectivamente, el día domingo tendrá lugar la primera vuelta electoral entre tres candidatos competitivos que son, como se menciona, un candidato libertario, una candidata de una fuerza de centro y un candidato en representación al actual oficialismo en Argentina. En las primarias simultáneas obligatorias que tuvieron lugar hace 2 meses y medio, estos candidatos obtuvieron un caudal electoral aproximadamente similar en ese orden, con diferencias de solamente un punto porcentual entre cada uno de ellos, de modo tal que es difícil prever cómo pueden resultar el número final de las elecciones, toda vez que aquí en la Argentina, como en tantos otros países, las encuestas y los sondeos de opinión han fallado reiteradamente. Ahora, tengo entendido que iría al balotaje el señor Milei con Sergio Massa. Él se perfila como su rival en una segunda vuelta que, salvo un vuelco, será un enfrentamiento entre la vieja izquierda y la nueva derecha. Ahora, ¿quiénes votan por Javier Milei en Argentina? Bueno, el fenómeno de la candidatura de Javier Milei tiene que ver con un fenómeno que se ha ido produciendo en muchos países de Occidente en cuanto al surgimiento de candidatos fuera del sistema o personas que en ocasión de un gran desprestigio de la clase política y de la dirigencia aparecen candidaturas tanto por izquierda como por derecha con características extremadamente novedosas, muchas de ellas con propuestas a veces polémicas, controvertidas en un sentido o en otro, pero que tienen lugar a partir de ese desprestigio de la clase política por el mal desempeño que la sociedad atribuye a los distintos gobiernos. Pero bueno, esto ha ocurrido en muchísimos países de Occidente, comenzando por los Estados Unidos, pasó también en Brasil, pasó en Chile, en Colombia, en tantos países, ¿verdad? Muy buenos días, don Mariano, un saludo cordial, bienvenido acá a Punto de Orden, lo saluda Alfonso Harp. Un gusto estar con usted. Explíquenos un poquito. Gracias. Explíquenos un poquito. Un poco bajo. A ver, no sé si. Estoy escuchando muy mal. A ver si le mejoran el retorno a don ahora Mariano. Sí, ahora sí, ya perfecto, don Mariano. Cuéntenos un poquito el escenario electoral. Milei es libertario, como usted lo señala, responde a sí mismo, digamos que irrumpe en la política con su estilo propio, que seguramente mucha gente lo está siguiendo y es uno de los candidatos a ganar en primera vuelta, no ganar las elecciones, ganar en primera vuelta para pasar al balotaje o segunda vuelta. Pero los otros dos candidatos, una de ellas una importante exfuncionaria, si no me equivoco, del gobierno de Macri y que tiene el respaldo de Macri, está ahí, está luchándola. Creo que esta señora, su nombre en este momento no lo recuerdo, estaba justo queriendo consultar en Google cuando ya me tocó hacer la pregunta. Esta señora entiendo que fue una importante funcionaria que incluso logró controlar temas de seguridad. Bueno, efectivamente, sí. Doña Patricia Bullrich. Los otros candidatos son Patricia Bullrich, que fue ministra de Seguridad en el gobierno de Macri, es una persona que en un gobierno que tuvo cosas positivas y cosas negativas, tuvo facetas en las que pudo hacer cambios y otros en los que no pudo. Ella es visualizada por la sociedad como una persona que logró luchar contra el delito y que tiene un prestigio en ese sentido y por eso su candidatura. El tercer candidato es el actual ministro de Economía de la Argentina y parte del oficialismo. Es una candidatura complicada a partir de un desempeño económico muy negativo.
Ya, pero eso quería justamente preguntarle, don Mariano, eso justamente quería preguntarle sobre el tercer candidato, sobre este ministro de Finanzas del gobierno de Fernández. Sí. Yo sinceramente le digo, yo no aspiraba, o no pensaba, mejor dicho, no aspiraba, sino no pensaba a que el oficialismo pueda tener algún tipo de posibilidad. Entonces, mi reflexión es tan fuerte el peronismo versión Kirchner, que a pesar de todo, todavía el candidato de gobierno tiene alguna posibilidad de pelear balotaje. Bueno, yo, si usted me pregunta qué opino personalmente, pienso lo mismo que ustedes. No puedo creer que haya gente que va a votar a un candidato, al ministro, candidato de un gobierno que ha fracasado y que ha llevado a la Argentina a la situación en la que está después de 20 años de kirchnerismo. Pero usted sabe que en nuestros países a veces ocurren estas cosas. También allí en el Ecuador, la candidata correísta, después de la tragedia que ha sido el gobierno castrochavista de Rafael Correa, también sacó muchos votos, perdió, por suerte, sacó muchos votos. Estas cosas ocurren, pueden no gustarnos o no, pero es lo que ocurre. Mariano, ¿cómo está? Bueno, a ver. Acá estoy, perdón, hubo un segundo que me desconecté. Gajes del oficio. Mariano, ¿cómo está? Primero, muchas gracias por estar aquí. Y esta es la última pregunta que yo le realizo en términos de las elecciones en Argentina. Después, el director de nuestro programa, vamos a entrar al tema, quisimos entrar un poco más al tema del conflicto de Israel ahora con Palestina. Pero para terminar este tema electoral, hay posibilidades de que gane Milei, pero muchos analistas también argentinos que los hemos entrevistado, dicen que hay que ver la viabilidad de las posibles propuestas de Milei porque no tiene mayoría en el Congreso, o sea, no tiene la mayoría, y que muchas de las propuestas que él propone, como son estructurales y cambios radicales, sí necesitaría el apoyo del Congreso. Le pregunto, nosotros ya hemos pasado por un presidente que prometió mucho y que al no tener apoyo en el legislativo, realmente poco pudo hacer. ¿Ese es un escenario probable en caso de que gane Milei, o sí tendría forma, por ejemplo, de dolarizar la economía, que es lo que quiere, o una de sus propuestas, sin el apoyo del Congreso? Bueno, esa pregunta que usted hace se la formula gran parte de la sociedad, en el sentido de que son propuestas tal vez muy innovadoras, pero que en una fuerza nueva, sin ayuda, sin una fuerza parlamentaria importante, difícilmente puedan ser alcanzados. Por otra parte, tienen dificultades técnicas en alguna de ellas, pero usted sabe, la política es el arte de lo posible, se verá qué resultado tiene. Hay una cierta comunidad de algunas propuestas, hay algunas coincidencias entre las dos fuerzas opositoras, en algunos planos, en otros no. Veremos cómo resulta ese desempeño. Estamos conversando con Mariano Causino, especialista en relaciones internacionales. Él ha sido embajador en Israel y Costa Rica. Señor Causino, vamos al Medio Oriente, esta guerra en Medio Oriente, supuestamente entre Israel y Hamas. Pero Hezbolá decidió interferir y tiene un importante arsenal apoyado por Irán. ¿Se puede extender el conflicto por toda la región? ¿Atacará el ejército israelí puntos claves en Irán, por ejemplo? Bueno, mire, es una pregunta cuya respuesta obviamente yo no le puedo garantizar, pero es una posibilidad, toda vez que los conflictos en Medio Oriente tienen la característica de que repercuten unos con otros. En Medio Oriente, en rigor, no existe tal cosa como un conflicto en Oriente Medio, sino una serie de conflictos y pugnas superpuestas, interrelacionadas, que por regla general tienden a tener repercusiones unas con otras. Buenos días, les saluda Pamela Aguirre. ¿Y qué tan factible es que en este momento, y dada el total desconocimiento de las normas básicas de derecho internacional humanitario, sea posible una ayuda humanitaria para aquellas personas que quedaron atrapadas en la Franja de Gaza, para las personas que se encuentran también en Israel? ¿Qué tan posible y qué tan viable es que se logre esa ayuda humanitaria desde el punto de vista diplomático? Bueno, lo que ocurre en la Franja de Gaza es que es un territorio relativamente pequeño, obviamente, con una enorme densidad de población, con 2.2 millones de personas que subsisten en condiciones prácticamente infrahumanas,
como consecuencia de la actividad que realiza Hamas, que desde hace ya más de 15 años controla ese territorio y esa población, y que en rigor, en lugar de utilizar esa ayuda humanitaria para la mejor calidad de vida de esa población, termina utilizando esos recursos para una red de infraestructura de terror, tal como hemos observado. Ahora, lo cierto es que hay el poco o mucho ingreso de ayuda humanitaria que se produce se realiza o a través de Israel o a través de Egipto, dos países que naturalmente enfrentan el dilema de, por un lado, tener que suministrar este tipo de asistencia, pero al mismo tiempo son víctimas directas de la actividad que desde la Franja de Gaza realizan tanto Hamas como la Yihad Islámica en ataques permanentes a Israel, pero también en cierta forma a Egipto. Ahora, señor Causino, tengo entendido que la ayuda humanitaria a Gaza se retrasa al menos hasta el sábado por la inspección de los cargamentos. Ahora, para Israel esta guerra también tiene un frente interno muy peligroso. ¿Hay el riesgo de un estallido en Cisjordania y territorios ocupados? Bueno, lo que pasa es que cuando se habla de Palestina, en rigor se trata de dos realidades geográficas y políticas diferentes. En Cisjordania gobierna la Autoridad Nacional Palestina, del partido Fatah, de Mahmoud Abbas, que es el líder sucesor de Yasser Arafat, que ejerce un poder de hace muchos años con reconocimiento internacional y con reconocimiento de Israel, y por parte, a su vez, ellos reconocen a Israel y mantienen un nivel de convivencia complicado, no exento de problemas, pero con algún grado de coordinación con el Estado de Israel. Por supuesto existe la situación de las ocupaciones y de los colonos, etcétera, pero no es comparable a la situación que existe en Gaza, donde gobierna, como yo le decía anteriormente, Hamas, que es una organización terrorista, pero que a su vez controla un territorio y controla una población con las características que hemos visto y cuya actividad tiene una finalidad o una relación con la actividad que promueve Irán en Medio Oriente en su búsqueda de hegemonizar la región y en competencia con Arabia Saudita y los países sunitas que tienen un grado de relación positivo con el Estado de Israel. Gracias, Mariano. Tenemos entendido que usted tiene otro compromiso periodístico. Muchísimas gracias por darnos luces tanto en la elección presidencial de Argentina este domingo como el conflicto en Medio Oriente. Gracias, Mariano. No, gracias a ustedes. Bueno, muy amables por llamar. Un abrazo. Gracias. Fue Mariano Causino, especialista en relaciones internacionales desde Buenos Aires, Argentina.